Para poder ingresar al registro bibliográfico, una vez que yo identifico el título y la editorial que coincida con el de mi interés, vamos a dar un clic sobre el título. Y el sistema automáticamente me mostrará el registro bibliográfico completo, no como se mostraba anteriormente en un sumario. Entonces, ¿qué podemos identificar acá? El número de la ficha. Es importante que lo puedan identificar y anotar por si necesitan consultarlo nuevamente. Además, el registro bibliográfico, a pesar de que este es un ejemplo de prueba, vean que es un registro normalizado y podrán identificar que es los registros normalizados porque tienen títulos preferidos o títulos uniformes que vienen encerrados en corchetes cuadrados. Y además tienen esta forma. Entonces noten que los registros que van a estar ahora normalizados no están por ni ISBN, ni por el año de la publicación, ni ninguna otra información específica. ¿Por qué? Porque son registros genéricos, generales, que corresponden a un título y una editorial. Si yo tengo este título de Loca de Gandoca de la editorial San José, entre comillas, un ejemplo, entonces debo crear mis ítems acá. Si yo tengo un 2, 3, X cantidad de ítems de la Loca de Gandoca de la editorial Costa Rica, entonces busco el registro correspondiente para que aplique título editorial. En la parte inferior tengo el acervo, que son todos los ejemplares de todas las bibliotecas que tienen ítems que corresponden a ese título, a esa editorial. Ahora bien, puedo ver o filtrar el resultado de los ítems. Puedo pasar de una hoja a la otra, o bien aquí donde dice código de barra, todas las bibliotecas, puedo filtrar por mi biblioteca para identificar si tengo ya ítems creados. ¿Okay? Entonces, a la hora de crear un ítem nuevo, si yo no lo veo en el despliegue acá en la primera hoja, puedo filtrarlo para verificar que se creó correctamente. Acá se les recuerda que al crear un ítem deben de verificar que se haya creado correctamente y no seguir creándolo pensando que no se está creando porque no se visualiza en la pantalla principal. Entonces siempre filtremos acá para poder ver los ítems de mi biblioteca. Por ejemplo, si yo estuviera creando ítems para el Colegio Nocturno de Grecia, selecciono el Colegio Nocturno de Grecia y solamente voy a ver los ítems correspondientes a dicha biblioteca. ¿Cómo voy a crear mi primer ítem? Entonces, paso 1. Vamos a crear nuestro primer ítem y para lo cual vamos a subir a la parte de la registro bibliográfico y en el botón acciones que está en la parte superior derecha de la pantalla. Al dar un clic en el botón acciones, se nos despliega un nuevo subcategoría o subbotón que se llama nuevo ítem. Importante, cada vez que damos un clic sobre nuevo ítem, el sistema va a crear un ejemplar. Entonces, les recomiendo dar un clic y esperar hasta que el sistema responda, porque puede hacer que estemos dando un clic, otro clic y otro clic en ese nuevo ítem y se están creando varios ejemplares que después tendremos que eliminar. Entonces voy a dar un clic en nuevo ítem y voy a dar tiempo a que el sistema responda. Nótense que cuando el sistema responde automáticamente aparece el banner nuevamente y la ficha bibliográfica. Entonces voy a bajar al acervo donde se encuentran los ítems. Note que aquí no se ve mi ejemplar. Esto podría llevarnos a irnos a nuevo ítem y volver a crear otro. Sin embargo, como les decía anteriormente, la recomendación es filtrar por mi biblioteca para verificar que el ítem sea creado. Doy un clic aquí donde dice todas. Veo que aquí está mi biblioteca, que en este caso es capacitación, y doy un clic sobre ella. Y aquí está mi ítem. Paso 2.
editar el ítem. Una vez que yo creo el ítem, es necesario editarlo para ajustarlo a las necesidades, ahora sí, propias de mi biblioteca. Para editar el ítem es necesario que yo dé un clic sobre el código de barras. Al editar el ítem podemos posteriormente, si tenemos más de un ítem de este mismo, copiar el ítem. Al hacer copiar el ítem, nos permite que el sistema respete toda la información que nosotros editemos del primero. Entonces, vamos a editar el ítem. Vamos a dar un clic sobre el código de barras del ítem que queremos editar, el primero. El sistema nos llevará a la información de ese ítem. Existen campos que no son editables, como el número de ítem, el código de barras, el número de ficha. El número de descripción sí es editable. Y aquí aplica dos cosas. O mantenemos el que el sistema nos muestra, que es una copia del código de barras, o bien para aquellas bibliotecas que siguen trabajando con sus libros de inscripción y tienen sus propios números de inscripción, pueden eliminar esa información y digitar el propio. O bien pueden solicitar que se elimine la información o la copia que se hace del código de barras y el campo aparezca vacío. ¿Okay? Aquí resaltar que es necesario, aunque se copien 20 ítems o se hagan de manera individual, hay que ingresar a cada uno para ingresar el número de inscripción si se trabaja con la opción de mantener nuestro libro de inscripciones. Si se mantiene el número que es idéntico al código de barras, no es necesario modificar esa información. Podemos agregar también número, volumen, tomo, ejemplar, parte, toda la información que queramos de referente a nuestro ejemplar, nuestro primer ejemplar. Note también, además, que la clasificación que aparece acá es la clasificación que viene de la ficha bibliográfica. Es una clasificación normalizada creada por el DDIE. Entonces, la recomendación es mantenerla. Además, es importante que ustedes modifiquen y incluyan la información correspondiente a la ubicación, al estado y al tipo de material, dado que el sistema también prestará este ítem con respecto a esta información. Por ejemplo, en ubicación, al dar un clic, aquí vienen todas las ubicaciones disponibles que existen en este momento en la biblioteca digital. Por ejemplo, si se requiere una ubicación distinta a las que aparecen acá, las pueden solicitar. Por ejemplo, voy a colocar colección general y que este libro siempre es importante recordar que todos los ítems tienen que estar en estado disponible. De lo contrario, si cambiamos el estado, el sistema no permitirá prestarlo. Por ejemplo, si este libro lo quiero mantener como reserva, por ejemplo, entonces el sistema no permitirá su préstamo. Pero si son ítems que necesitamos que el sistema me permita prestarlo en circulación, entonces lo vamos a dejar como disponible. El tipo de material debemos de seleccionar el que corresponde para que el sistema sepa por cuánto tiempo se debe prestar con respecto a los mapas y las reglas de circulación previamente definidos. Por ejemplo, voy a colocar que este es un libro de literatura y que se encuentra ubicado en literatura costarricense, por ejemplo. En información adicional, es importante indicar que, como mencionábamos anteriormente, la ficha bibliográfica es general. No incluye información específica del ítem. Acá, en este campo de información adicional, es donde ustedes pueden incluir la información específica de sus ejemplares.
Y además en el protocolo, que posiblemente será publicado más adelante, se especifica la información que ustedes deben de incluir. Sin embargo, voy a aprovechar este video para indicarles cuál sería. Uno, la edición de mi ejemplar. Por ejemplo, cuarta edición. Recuerden que ahora se cataloga con RDA y por tanto debemos de anotar de forma completa todas las palabras. Punto. Seguido de el número de la edición viene el año entre paréntesis, el año de mi edición. Por ejemplo, 2022. Punto. Aquí estamos utilizando las reglas del español. Entonces vean que al iniciar la oración, mayúscula. Y después de un punto y seguido, mayúscula. Entonces, por ejemplo, acá va el número de páginas. Luego del número de la edición. 510 páginas, que la vamos a anotar completa la palabra, porque RDA así lo solicita. Punto. El ISBN de mi ejemplar. Tal y como aparece en mi ejemplar. Entonces, con esto le estamos agregando información que ahora sí ya es específica de mi ejemplar que no la tiene la ficha. Una vez que hemos realizado los cambios, nos vamos a ir al final de la pantalla y vamos a darle un clic en actualizar. Un solo clic y esperamos a que el sistema nos responda. Una vez que el sistema responde, nos va a devolver a la ficha o el registro bibliográfico. Nos vamos al acervo, vamos a filtrar por mi biblioteca nuevamente y noten que ya se observan los cambios que yo realicé. Literatura costarricense, libro de literatura está disponible y la información de mi ítem.